Tome su Biblia, por favor. Vamos a abrir en Proverbios, capítulo 13. Proverbios, capítulo 13. Veo que se han conectado más personas. Al final voy a seguir saludando. Vamos a abrir en Proverbios, capítulo 13. Por ahí le va a aparecer la cita bíblica también. Proverbios, capítulo 13. Vamos a leer el verso 4. Así es. Proverbios 13, 4. Dice así: el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Palabra del Señor. El tema de esta mañana, hermanos, es la madre de todos los vicios, ¿no? Y espero que haya disfrutado la publicidad. Yo cuando la vi me reí, como usted no se imagina. Hoy vamos a hablar justamente de la pereza. Este es un tema que es algo delicado porque muchos dicen que no son perezosos. No son perezosos. Otros, tal vez más humildes, admiten que tienen algo de pereza, ¿no? Que les cuesta levantarse, pero finalmente se levantan a trabajar. Y otros, ya tal vez de manera más honesta, dirán, sí, yo soy perezoso. El caso es que nos tenemos que levantar a trabajar porque nos toca. Si no se trabaja, no se come. Si no vamos al trabajo, nos multan, nos llaman la atención. Entonces no tenemos esa libertad de elegir. No ir o ir. Nos toca ir a trabajar. Así que sea que usted tenga pereza o no, tiene que ir a trabajar. ¿Ya? Entonces, para aquellas cosas que son una responsabilidad, que si no se las cumple, tienen un castigo, uno va y cumple con esa responsabilidad. No hay problema. Igual la universidad o el colegio. Si los chicos no van a la universidad o el colegio, pierden el semestre, arrastran la materia, pierden el año. Claro que a algunos no les importa, la verdad, eso. Tienen como 23 años y siguen en sexto curso, no es increíble, pero ese es otro tema. El caso es que los padres de familia movemos a los hijos que vayan a la universidad o a la escuela porque tienen que estudiar, ya se pagó un dinero, se está invirtiendo plata, así que tienen que ir. No, los muchachos con pereza, porque los jóvenes, la gran mayoría, salvo ciertas excepciones, sufren de pereza. Eso, tienen pereza para comer, tienen pereza para levantarse, tienen pereza para dormir y tienen pereza para bañarse también. Les da pereza para todo, para todo. Pero igual los padres los mueven porque tienen que irse, porque tienen que entender el sentido, o deben tener sentido de responsabilidad. Y los mueven, los retan, los regañan, porque tienen que moverse. Entonces, ahí tampoco no importa tanto si son perezosos o no. Por ahí a algunos les cuesta levantarse más, otros menos, pero les toca. Y si no van a estudiar, tienen que ir a trabajar. O si no hacen ni lo uno ni lo otro, los ponen a hacer cosas en la casa, ¿no? Y es la retada de los padres si no cumplen las cosas de la casa, si no limpian, si no lavan los platos, etc. Es decir, siempre hay algo que hacer que si no lo hacemos, viene el castigo. Entonces nos toca hacerlo, nos toca. Ahí no aplica tanto el hecho de decir si soy perezoso o no. Pero hay actividades que son voluntarias, donde sí podríamos aplicar en nuestro contexto el tema de la pereza. Y sí, estoy hablando de la vida de iglesia. Para las cosas de la iglesia, si nosotros usamos esa libertad de no ir, esa libertad de no hacer, de allí que generalmente en los ministerios de la iglesia, como es un voluntariado, a veces cuando hay alguna actividad o algún proyecto, no contamos con las personas que dijeron que iban a estar, porque se dieron la licencia de no ir. Hay muchas razones para eso, algunos por trabajo, otros por temas familiares, otros por temas de salud, pero también la gran mayoría, en la realidad,
no asiste por pereza. El culto dominical, cuando nos reuníamos presencialmente, muchos no se congregaban porque decían, pastores, que nos levantábamos 10 de la mañana, porque es el único día en que nos podemos levantar tarde. Y estábamos con los muchachos ahí desayunando en la cama, y ya la verdad se nos vino el tiempo encima y no alcanzamos a alistarnos. Lo cierto es que hubo pereza. Estábamos tan cómodos en la cama como esos domingos de invierno, cuando cae una lluvia plácida, no un aguacerón, una lluvia, una llovizna, y la mañana está fría y place quedarse bajo las cobijas. ¿Qué se va a querer levantar uno para ir a una reunión dominical? Entonces viene la pereza, vienen los hijos, se meten a la cama todos acurrucaditos. A pesar de que la mañana está fría, algunos prenden el ventilador o el aire acondicionado si es que lo tienen, más frío todavía. Y todos se acurrucan allí a ver una película, a comer, a desayunar en la cama. En fin, nos dio pereza. Algunos se demoran en alistarse. Da pereza alistarse. Bueno, no en el caso de los hombres, porque los hombres mientras estemos vestidos, no bien vestidos, mientras tengamos ropa encima, salimos. Pero la mujer no. La mujer tiene que bañarse, tiene que secarse el cabello, tiene que plancharse, tiene que maquillarse. Y eso es por bajito una hora de preparación, pues. Elegir qué ropa que va a poner, los zapatos, etcétera. Y si hay más de una mujer en la casa, se comienzan a pedir opiniones, eso lleva tiempo. Entonces, como nos da pereza, bueno, no es que nos da porque yo soy varón, pero como da pereza alistarse, da pereza invertir todo ese tiempo, mejor nos quedamos en casa y vemos la iglesia en el aire. Escuchamos HCJB2 o la BBN, porque lo importante finalmente es escuchar la palabra de Dios. ¿Te suena familiar eso? Entonces entramos en una dinámica donde para la actividad, para la vida de la iglesia, sí aplica la pereza. Cuando nos piden participar en un ministerio, nos da pereza decir que sí, porque uno comienza a pensar, tengo que trabajar, llego a la casa, tengo que atender a mis hijos, en el caso de las mujeres, no, porque los hombres esos llegan y parecen muertos en vida, llegan a sentarse en el mueble y nadie los levanta de ahí, pero se ponen a pensar, tengo mucho trabajo, los deberes, y el fin de semana también tengo que trabajar, y no, ya solamente de pensar se cansan y les da pereza, y dicen, no, mire, por esta oportunidad, este momento, no voy a poder colaborar, discúlpeme, porque nos da pereza. Porque no hay un castigo si no cumplimos esa responsabilidad. Entonces preferimos decir que no vamos a participar de nada. Pero si fuera una obligación, entonces ahí sí fuéramos. Me estoy haciendo entender. Por eso es que muchos hermanos me han sugerido, pastor, ponga reglas, ponga castigos, porque así entiende la gente. Si les ponen castigos, si les ponen sanciones, ahí van a aprender. Pero yo siempre me he preguntado, ¿esa es la manera bíblica de hacer las cosas? Yo siempre debato con hermanos sobre esto. Yo tengo que poner un castigo, una sanción, si no cumplen, para que entiendan, porque en realidad esa es la única manera. Yo en la Biblia encuentro otra cosa. Yo en la Biblia encuentro el sentido de responsabilidad y de agradecimiento para Dios. Yo encuentro en la Biblia que el Espíritu Santo pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero son las sugerencias que yo recibo. Y son hermanos que tienen años en el Evangelio y que no dejan de pensar así, que hay que poner una sanción, que hay que poner un castigo. Pero yo en la Biblia encuentro otra cosa. Pero no vamos a entrar a ese tema en este momento. Solo quiero explicarle un poco todo el cuadro o tratar de presentar todo el cuadro para llegar al punto que le quiero tratar, que le quiero compartir este día. Miren, el perezoso, como dice Proverbios, desea y nada alcanza. El perezoso quiere lograr muchas cosas. El perezoso quiere hacer muchas cosas. Pero no alcanza. No se mueve. No forma parte.
no participa. Entonces, generalmente las personas que hacen poco o nada son aquellos quienes más sugieren, son los que más critican, son los que más señalan. Desde afuera, que se debe de hacer esto, se debe hacer lo de acá, que esto de aquí hay que cambiar, esto de acá hay que corregir. Desean mucho. Me llaman, pastor, con mucho respeto. Mire, yo creo que debemos hacer esto. Debemos, pero ellos no participan por pereza. Pereza. Porque no pueden llegar, porque no tienen para movilizarse, porque necesitan de un carro para movilizarse. Cuando existen buses, usted puede decir, pastor, usted dice porque tiene carro. A ver, el carro lo usa mi esposa, mi hija. Yo ando en bus o en bicicleta y en la moto. Y si la moto no puede salir, tengo que andar en bicicleta. Así que no está hablando con alguien que anda encarrado todo el tiempo. Me ha tocado ir en bus. Entonces, yo sé de lo que le estoy hablando. Pero como no hay un carro a disposición, ¿y cómo me voy a mover? ¿Y qué pereza caminar para coger el bus? ¡Oh! La pereza. Pero para la universidad, para el trabajo, ahí sí caminamos. Porque hay un castigo. Si es que no, vamos al trabajo o vamos a la universidad. Pero para la iglesia surge un problema, la pereza. Entonces deseamos, sugerimos, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, pero no se alcanza nada. Mas el alma del diligente será prosperada. Así que, hermanos, tal vez para el trabajo o la universidad no padecemos de pereza, pero sí tal vez para el ministerio y para la obra de Dios. Para el evangelismo nos da pereza. Que mucho sol, qué pereza, me van a dar agüita. ¿En qué vamos a ir? Yo ya no estoy para ir en bus, yo ya no estoy para eso, yo voy a llevar mi carro. No, si quiere, pastor, véngase conmigo, hay aire acondicionado. Como que si eso a mí me interesara. No, porque quiere llevar al pastor, porque vamos con el pastor aquí, entonces ya nadie me puede decir nada. Olvídese. A mí me gusta ir a pie, me gusta ir en el bus. Una vez me fui a Esmeralda acostado en el pasillo de un bus, 8 horas de viaje. Dolor de espalda, de nuca, de cabeza. Entonces, por ese lado conmigo no va. Pero nos da pereza. Para las cosas de la iglesia nos da pereza. Y deseamos que se hagan cosas. La madre de todos los vicios en nuestro argot popular, ¿cuál es? La pereza. Decimos, ¿no? Popularmente. Yo sé que usted es guayaquileño de corazón, ecuatoriano de corazón. Y en nuestra cultura decimos que la pereza es la madre de todos los vicios. Y algunos agregan que madre es madre y hay que respetarla, pero tampoco vamos a hablar de esos irresponsables que dicen eso. Pero lo cierto es que más de uno padecemos de la madre de todos los vicios, la pereza. No para el trabajo, no para el estudio, porque hay un castigo si es que no asistimos. Pero sí para la obra de Dios, sí para el evangelismo, sí para el acompañamiento. Y aquí voy terminando. Aunque pudiéramos aplicar el tema de la pereza en la obra de Dios en muchos ministerios, yo quiero enfatizar hoy y enfocarme hoy en una dinámica que la iglesia del siglo I vivía en medio de persecución, en medio de prohibiciones. La iglesia cristiana del siglo I se reunía en casas, en grupos pequeños. Hoy, en nuestra iglesia, esos grupos pequeños se llaman casas de vida. En el siglo I, cuando venía el primer día de la semana, se reunía la asamblea, la eclesía, la iglesia. Pero entre semana, dirá la historia, se reunían en casas, porque ellos querían acompañarse, porque ellos querían aprender más de Jesucristo. Pero increíblemente hoy, en el siglo XXI, las iglesias, no hablo solo de la nuestra, sino en general, seguimos sufriendo de no tener grupos pequeños, la gran mayoría. ¿Y sabe por qué ese sufrimiento? Porque nos da pereza.
Daba pereza antes de la pandemia reunirnos en casas. Ir hasta allá, uno llega cansado del trabajo, uno llega cansado de la universidad, uno quiere salir a distraerse. Y qué pereza. Mejor mandamos un mensaje, nos excusamos y nos vamos a comer unos cangrejos, nos vamos a comer unas menestritas y la pasamos bien. Nos daba pereza ir al grupo pequeño. Cuando nos decían para ir, uy, pero ¿quién va a estar? No, este hermano no me gusta cómo habla. Avísame cuando esté de acá que es mejor, es chévere. No, ese le podemos hacer bullying, ¿no? De frente y nos reímos. Pero este hermano de acá no me gusta. ¡Qué pereza! Vámonos al cine. Vámonos al patio de comidas a comprar una cola y 20 vasos. Ahí tomamos todito. Nos daba pereza. O simplemente nos quedábamos en casa viendo películas, jugando play, hasta quién sabe a qué horas de la madrugada. Nos da pereza. Hoy en medio de la pandemia, que yo pensé que al hacer reuniones vía Zoom, vía Facebook, vía WhatsApp, iba a ser más sencillo porque estábamos en casa, en la comodidad de la casa, que simplemente había que hacer un clic para conectarse. Pero sorpresivamente para mí, seguimos resistiéndonos al participar de reuniones de casas de vida, de grupos pequeños. No sé por qué. Tal vez pereza de conectarse, pereza de tener que arreglarse para que nos vean ahí en la cámara. Hermanos, el acompañamiento desde el siglo I de la era cristiana, desde la iglesia primitiva, formaba parte de la dinámica fundamental de la iglesia. Era parte fundamental de la dinámica de la iglesia. Hoy nos da pereza acompañarnos, reunirnos, saber cómo estamos, compartir. Nos da pereza porque llegamos cansados del trabajo y nos da pereza conectarnos. O porque simplemente tenemos sueño y nos da pereza. O porque simplemente no queremos arreglarnos para conectarnos en la cámara porque nos da pereza. ¿Cómo vamos a llevar entonces la dinámica fundamental de la iglesia? Con pereza. Y claro, deseamos muchas cosas. Deseamos que nos acompañen, deseamos que nos llamen, sugerimos, deseamos que se hagan muchas cosas. Pero con pereza, el que es perezoso desea y nada alcanza, dice Proverbios. Pero el diligente, ese prosperará. Así que el perezoso no es diligente, es decir, no tiene iniciativa propia. Y yo entiendo que puede ser cansado reunirse en una casa de vida, ir a una casa de vida, pero reunirse en casa por 1 hora, no entiendo. No lo entiendo. Entonces, hermanos, no sabemos cuándo nos vamos a volver a reunir con las condiciones bíblicas para reunirnos. Donde estén los niños, los jóvenes, los adultos mayores, donde estén los enfermos para orar por ellos. No sabemos. Mientras eso pasa, ¿qué va a pasar con los grupos pequeños? El hermano Carlos Carriel, que es la persona que me ayuda junto a su esposa Lisba a coordinar todo el tema de los grupos pequeños. Cada vez y cuando hablamos, y el hombre desanimado, frustrado, de que la iglesia no quiere. Yo le digo, Carlos, no, tú estás equivocado. No, pastor. La gente no quiere. No sé por qué. Ha ofrecido materiales para matrimonios. Tiene materiales para jóvenes, aunque los jóvenes se están reuniendo. Pero simplemente es como que tengo que terminar de creerle que la gente no quiere. Entonces, hermanos, ¿cómo vamos a llevar la vida de iglesia? No solamente ahora que no nos podemos reunir, sino cuando nos podamos reunir. Nos vamos a conformar con vernos el día domingo. Y esto es si es que nos congregamos. Si no nos da pereza
congregarnos. ¿Cómo vamos a llevar la dinámica de la iglesia? Vernos una vez a la semana. De ahí estar desconectados. Si eso va a ser así, es incorrecto a la luz de la Biblia. Y la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Por lo tanto, es pecado saber que es bueno reunirme y no hacerlo. Hoy tenemos las herramientas de Zoom, de WhatsApp. Yo voy a pasar más adelante, en este mismo día, nuevamente, una vez más, el número de contacto del hermano Carlos Carriel. Para que usted no solamente ofrezca su casa, sino para que diga, yo quiero estar al frente de un grupo. Yo quiero ser facilitador. ¿Qué hay que hacer? Y también para que diga, yo quiero formar parte de una casa de vida, de un grupo pequeño. Se reúnen una vez a la semana y algunos grupos una vez cada 15 días. No es todos los días. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Hay grupos de jóvenes, hay grupos para mujeres, hay grupos para varones, hay grupos para matrimonios. Y siempre son los mismos de siempre. Y disculpen la redundancia. Siempre son los mismos de siempre. Entonces, ¿de qué me sirve decir somos una iglesia de 300 personas si siempre están los mismos de siempre en los grupos pequeños? Y no es que me cansé de verles la cara, por favor. No. Estoy diciendo que aquellos que no se reúnen, ¿qué pasa? Estamos padeciendo de la madre de todos los vicios, la pereza. Nos da pereza. Una vez más, hermanos, perdóneme si no es la palabra que usted esperaba. Yo sé que tal vez hoy mucho se está predicando de la esperanza en el Señor. Yo sé que mucho se está predicando de leer, de interpretar, de discernir los tiempos. Y está bien, yo no estoy en contra de esos mensajes. Yo creo que vienen de parte de Dios. Y está bien si usted decide no recibir el mensaje que Dios ha traído a este siervo. Está en todo su derecho. Pero yo no puedo quedarme callado ante una problemática de años que tiene la iglesia, donde la pereza para las cosas de Dios, aún para el tiempo devocional, aún para el tiempo de intimidad diario con el Señor, la pereza ha minado, ha hecho daño. Yo no me puedo quedar callado. Porque antes de querer conquistar el mundo, antes de querer sugerir buenas ideas para la iglesia, debemos aprender a vivir como iglesia. No en 4 paredes, sino en una dinámica de contacto, de interrelación, donde podamos orar, donde podamos compartir, donde podamos reír, donde podamos llorar juntos. Y eso, el día domingo, no lo vamos a hacer, pero sí lo vamos a hacer en los grupos pequeños. Todas estas aplicaciones son totalmente gratuitas. Zoom, WhatsApp, ¿qué más me dice la productora? Google Meet. Hay bastantes aplicaciones. Y si usted no sabe cómo hacerlas, hermanos, avísenos, porque hay tutoriales en español en YouTube de cómo usar estas aplicaciones. Pero ¿qué? Nos da pereza. Nos da pereza. Discúlpeme si usted vino a escuchar un mensaje diferente. Tal vez existan este mismo día otros siervos que prediquen el mensaje de parte de Dios, por supuesto, que usted quiere escuchar. Mensaje de esperanza, de ánimo. Pero yo no me puedo callar ante un problema que ha afectado a nuestra iglesia.
la pereza. Y el próximo domingo voy a hablar de otro problema grave. Porque, a ver, la iglesia puede tener muchos problemas, pero hay algunos que son fundamentalmente serios. La murmuración es uno de ellos. Ya he hablado hasta la saciedad de la murmuración. Hoy estoy hablando de la pereza. El próximo domingo voy a hablar de la incertidumbre. Que ya le estoy adelantando para que de una vez planifique conectarse. Pero yo no puedo ver que la pereza sigue minando a los miembros de la iglesia en lo que a la obra de Dios se refiere, al evangelismo, al acompañamiento, al servicio en la obra de Dios y lo más importante, al tiempo de intimidad con el Señor. Porque hermanos, el que tiene intimidad con Dios se le nota. Así, se le nota. ¿Y quiénes son los que notan eso? Tu propia familia. Tu propio cónyuge puede saber si usted tiene o no tiene tiempo con Dios. Sus hijos pueden saber si usted tiene tiempo o no tiene tiempo con Dios. Tus padres pueden saber si ustedes tienen o no tienen tiempo con Dios. Se nota. Y no esos tiempos con Dios que son religiosos, por cumplir. No, sino esos tiempos de Dios donde uno sale ministrado, donde uno sale confrontado. Así que, queridos hermanos, vamos a orar. Vamos a orar. Para que la pereza no esté más en nuestra vida. A ver, no puedo decir que no esté más, es un error. Para que ya no nos dejemos dominar por la pereza, porque si somos carne, la pereza va a estar todo el tiempo. Para que ya no nos dejemos dominar por la pereza y podamos vivir como iglesia, no encerrados en cuatro paredes, no esperar vernos el día domingo, sino entre semana reunirnos, sino predicar el evangelio. Que la pereza ya no sea la protagonista, sea algo que esté allí, a un rincón. Y antes de orar le cuento esto como testimonio. Todo esto, yo le dije que íbamos a lanzar todos los juguetes, ¿no? Si ve ahí hay unas claquetas ahí, por acá está el logo, déjeme ver, ¿no? Por acá está el logo, uno de los dos lados está el logo. Hemos invertido un mes buscando programas de transmisión para hacerlo por internet, buscando configuraciones, haciendo pruebas, que tal vez, hermanos, no teníamos por qué hacerlo. Simplemente cogíamos los celulares, como siempre lo hacíamos, poníamos transmisión en vivo y se acabó. Pero creímos que podíamos hacer algo mejor para el Señor. Y se presentó la oportunidad. Le confieso, yo, una persona que sufre de tener una mente cerrada. En un principio mi esposa me dijo, mira, hay este programa para transmitir. Y le dije, no, por gusto, mucho problema. Me entró la pereza. La pereza. Después mi hermano me dijo, mira, tú puedes hacer cosas más chéveres. Le digo, no, necesitamos comprar cámaras. Y mi hermano me dijo, no lo necesitas. Ay, pero qué pereza. Aprender. Entonces tuve que batallar con la pereza. Y comencé a escuchar a mi esposa, a mi hermano. Vi tutoriales, hermanos, eran horas y horas hasta las 3, 4 de la mañana, en medio del encierro, viendo cómo se organizaba, cómo se configuraba, aprendiendo, autoeducando. Y recién esta semana, es la primera semana que estamos lanzando estas emisiones, ya con el logo, con las plaquetas que aparecen allí, con los videos de los hermanos, de los cantos que se hicieron. Y queremos seguir mejorando. Pero eso fue porque se le dio con la pereza. Ahora, les estoy hablando de una transmisión de celebraciones dominicales. Pero el tema de hoy tiene que ver con el acompañamiento. Eso es valioso. Eso es valioso. Mucha gente iban a pie a las reuniones de la iglesia. Iban a pie. Hoy nos da pereza caminar. Especialmente a los jóvenes. No les gusta caminar, piden un Uber. Así que vamos a orar, hermanos.
para que la pereza ya no sea protagonista en nuestra vida ministerial. Y yo aspiro y espero que usted se comunique con el hermano Carlos Carriel y se ponga a disposición, no solamente su casa, sino para que usted sea capacitado para ser facilitador de un grupo pequeño. Y también para que pueda participar a uno de los grupos pequeños que hoy están funcionando en nuestra iglesia. Y esta semana volveremos a subir una información actualizada de los grupos pequeños que hoy están funcionando, con el número de contacto, el día y la hora en que se reúnen. Ya, lo demás depende de usted. Usted sigue con pereza, no me queda nada más que orar por usted. Pero yo aspiro que después de hoy dejemos aquello que es la madre de todos los vicios, la pereza. Vamos a orar. Bendito Dios. Es increíble cómo, Señor, de un versículo podemos encontrar toda una reflexión. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra, por aquella sabiduría que diste a Salomón. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Señor, te pedimos perdón porque tal vez sin darnos cuenta, tal vez justificando, hemos permitido que la pereza sea protagonista en nuestra vida y en la vida de nuestra familia. Porque nos ha dado pereza servirte, nos ha dado pereza, Señor, congregarnos. Nos ha dado pereza orar, tener tiempos de intimidad. Nos ha dado pereza acompañarnos, reunirnos en grupos pequeños. Te pedimos perdón, amado Dios. Perdón. Perdón. Tú nos sigues hablando, Señor, en este tiempo que aún no acaba. Tú nos sigues confrontando porque quieres que seamos mejores para ti, para adoración y alabanza tuya y edificación nuestra. Padre, ayúdanos, Señor, a poder participar de esa dinámica que hoy como iglesia queremos tener, que es una dinámica muy parecida a la que tenía la iglesia primitiva, el reunirse, Señor, en grupos pequeños. Padre, porque cuando se reunía la gran asamblea eran 3,000, 4,000, 5,000 personas. De allí que era necesario reunirse entre semana en grupos más pequeños. Padre, ayúdanos por favor a entender esto. Cuán importante es reunirnos en grupos pequeños. Señor, guíanos y danos la fuerza para que la pereza ya no sea protagonista en nuestra vida. Te lo pido, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Allí donde está, levante su mano derecha, incline su rostro. Vamos a recibir la bendición del Señor. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Señor, te agradecemos por tu palabra y por tus bondades. Bendito Rey, ayúdanos, Espíritu Santo, a poder ser hacedores de aquella palabra que hoy nos has traído. En nombre de Jesús. Amén.